Byung-Chul Han, la emergencia viral y el mundo de mañana. Con este artículo publicado en el diario El País, el filósofo surcoreano analiza la crisis de salud que el mundo enfrenta debido a la pandemia de coronavirus, realizando una comparación entre Asia y Occidente a su modo de proceder frente al virus. El experto en estudios culturales y docente de la Universidad de Artes de Berlín asegura que los estados asiáticos tienen una mentalidad autoritaria y los ciudadanos son más obedientes. Byung-Chul Han pone en relación esta obediencia debido a que culturalmente Japón y los países asiáticos tienen una tendencia más autoritaria por ejemplo, el régimen en China que devenían del confucianismo en primera instancia y que debido a esta similitud de dominación antiguamente, el confucianismo entendido como una influencia sobre China, Corea, Vietnam, Japón, Taiwán, Hong Kong, sobre todo los países asiáticos, que en el fondo fue una doctrina, que un sistema filosófico y que también de dominación de la vida social y que tenía muy en serio el tema de las jerarquías. Entonces, Byung-Chul Han en primera instancia dice que China, a mala interpretación de algunos youtubers que dicen que Byung-Chul Han está defendiendo a China, defendiendo al comunismo, no es tan así, puesto que, puesto que este comunismo que es autoritario, en China aplica muy bien en ciertos ámbitos donde ese autoritarismo necesita de información. Sabemos que Byung-Chul Han ha creado una teoría respecto a la era digital y al aspecto de cómo se maneja la información en la era digital. Entonces, Byung-Chul Han, al tratar esa era digital, al tratar la digitalización de las actividades, de la socialización de las personas, propone que China hoy actualmente ha ejercido muy buen control de la información. Esto no quiere decir que éticamente esto sea positivo, sino es ejemplo de cómo puede llegar un sistema autoritario a contener información respecto de las personas. El coronavirus, dice Byung-Chul Han, está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer, Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. Mientras en Europa y América la curva de contagio aumenta exponencialmente, en Asia ha disminuido sin decretar el cierre de fronteras o el confinamiento. Esas son medidas que a ojos de Han adoptaron en Occidente por las fuertes diferencias entre sí. Lo que quiere decir que Occidente y América, por ejemplo, Europa, han recrudecido ciertas formas de dominación jerárquicas evidenciadas en el cierre de las fronteras como un modo de tratar el coronavirus, en vez de enfrentarse en las localidades o con dinámicas políticas más locales que podrían ser mucho más efectivas que el mero cierre de fronteras y la preocupación por el contagio que pueda devenir de exteriormente o por viajes, ya sea por comunicaciones, por avión, turismo y ese tipo de viajes y de conexiones que tiene el planeta globalizado actualmente. Y esta enfermedad, quizás por algún factor globalizante, llegó a la mayoría de los países y también ha llegado a nuestro país, Chile. Y las respuestas han sido distintas. ¿De qué nos habla? ¿Qué no podemos relatar? Que realmente el sistema neoliberal, y también lo dice Byung-Chul Han, la forma de abordar problemáticas humanitarias, demuestra las deficiencias profundas que tiene el modelo económico actual, modelo de Estado neoliberal y modelo económico capitalista de enfrentar dinámicas sociales problemáticas y extraordinarias como es este coronavirus. Byung-Chul Han de hecho dice: Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes, pero también cabe observar sobreactuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía, entre comillas. Al parecer, antes del coronavirus no existían fronteras y ahora están existiendo. Bueno, retomando a Byung-Chul Han, el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una mera exhibición de soberanía que no sirve de nada, expresa el docente de Berlín, quien explica que sería mucho más útil una cooperación intensa dentro de la eurozona o dentro de por ejemplo, Latinoamérica en este caso también que aplicaría.
Además de calificar absurdo el prohibir el ingreso de extranjeros considerando que actualmente nadie quiere ir al epicentro de la pandemia, Han se apuntó a mencionar las ventajas que tiene Asia por sobre Occidente al momento de lidiar con esta crisis humanitaria. Aquí este punto es súper delicado porque he visto videos, y el motivo por el cual surge este video, de algunos youtubers que dicen que por esto mismo Byung-Chul Han está defendiendo a China y defendiendo a Asia, cuando gran parte, por ejemplo, del país original donde surge esta enfermedad es dictatorial en su forma de gobernar. Un comunismo que tiene un control digital de las personas y de la información a nivel tremendo, donde opinar libremente en las redes sociales no existe del todo, y que han habido movimientos activistas para revelar cierta información o deficiencias del gobierno que han sido vetados. Esto no quiere decir que lo anterior, que ha actuado bien China contra la enfermedad, es objetivamente cierto, producto de que esta dominación autoritaria de la información tiene mayor sostenibilidad en cuanto a saber qué personas están cerca, qué personas, recuento de personas que tienen enfermedad y todo esto. Esto puede venderse, dice Byung-Chul Han. Este modelo, esta forma de controlar la información se puede vender como una forma legítima a nivel mundial e inclusive puede posicionar a China como un modelo de sociedad ejemplar. Esto hay que leerlo entre líneas, puesto que no está defendiendo este método, sino que está diciendo que la efectividad puede ser vendible. Y aquí Byung-Chul Han refuta a CISEC, que CISEC dice que la economía está quebrando o que puede quebrar debido a la crisis humanitaria que exige este coronavirus. CISEC, si bien está en lo cierto, porque es una opinión muy verdadera que el sistema económico está viéndose afectado y que es muy probable que haya una recesión económica a futuro, Byung-Chul Han está diciendo que esto no quiere decir que el modelo caiga. Puede ser que el modelo se transforme, puede ser que el modelo se adapte, inclusive que el modelo de control digital que emplea para obtener información de las personas puede usar como un as bajo la manga para reposicionar a China nuevamente como un país que ya lo es antes de esta crisis, económicamente y como modelo de sociedad, aparte de lo económico, al parecer ejemplar. Porque hoy en día los modelos de sociedad se venden por economía y al parecer Estados Unidos y China son los modelos ejemplares, pero la desigualdad está como producto de todo el mundo. Me refiero específicamente a que el neoliberalismo como modelo de sociedad, una sociedad financiera, descuida de los factores de la desigualdad. Y esto es una crisis de todos los países, incluido el nuestro. Entonces, Byung-Chul Han, retomando, Byung-Chul Han puede este modelo de sociedad de control digital apoderar y posicionarse como algo vendible a los demás países, y esto lo dice como respuesta a CISE, que quede muy claro porque hay otros youtubers que lo tomaron por otra parte, inclusive que es neomarxista Byung-Chul Han, y esto está totalmente fuera de contexto de la discusión. Y finalizando a modo de resumen, Byung-Chul Han dice: China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza y los turistas seguirán pisoteando el planeta. Entonces, Byung-Chul Han, si bien reivindica los métodos de obtención de información, sobre todo en este abordaje de la crisis de la pandemia, no quiere decir que avala, por otro lado, el autoritarismo que China tiene en el uso de la información. O si no, toda su teoría sobre el Big Data y el panóptico digital se caerían por sí mismas. Finalmente, Byung-Chul Han dice: confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente al capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.